Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para la gente que no es médica. Aquí abordaremos temas de interés acerca de los cirujanos, los pacientes y cómo la cirugía ha cambiado su vida. Así que si quieres aprender más acerca de cirugía, quédate con nosotros. Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García y estoy aquí con mi amigo el doctor Jorge Romero. ¿Qué tal, Jorge? Hola Benito, ¿cómo estás? Excelente día. Bien, bien. Aquí estamos llegando. Un poco de lluvia acá en el trópico, pero llegamos a tiempo. Hola, ¿cómo te fue en el congreso? Sé que estuviste de congreso esta semana. Sí, así es. Mira, esta semana que pasó tuvimos un congreso bien interesante al que a mí personalmente no me había tocado asistir porque tenía varios años que no lo hacían. Y es un congreso que se trata sobre seguridad en cirugía plástica. En este caso, a diferencia de muchos otros congresos a los que me ha tocado ir, tuvimos la oportunidad de que el congreso estaba diseñado para que los cirujanos acudiéramos no solo nosotros, sino también nuestros equipos quirúrgicos. Es decir, en mi caso, llevé a mi anestesióloga, muchos otros doctores tuvieron la oportunidad de llevar a todo su equipo completo, por ejemplo, instrumentista, el médico que les ayuda con las visitas de los pacientes, y esto con el fin de todos hablar el mismo idioma en términos de seguridad en cirugía plástica. Es que es muy importante la seguridad del paciente porque a final de cuentas yo considero que la cabeza del equipo quirúrgico, que es el cirujano, es quien lleva más responsabilidad acerca de la salud del paciente. Pero es importante que todos estén en sintonía porque todo debe de funcionar como un reloj dentro del quirófano, ¿no? Entonces debe de haber una sincronización perfecta para que el paciente tenga el mejor resultado posible, para evitar omisiones, para evitar fallas, para evitar todo eso que es prevenible en una cirugía y ofrecerle lo mejor al paciente. Sí, es correcto, tal cual. Es muy, muy importante seguir una serie de pasos y medidas para tener a nuestro paciente en el mejor de los estados y que su resultado sea el mejor posible, ¿no? Oye, Jorge, y por ejemplo, en el protocolo o en una cirugía, hablando de seguridad del paciente, muy en específico en el caso de cirugía plástica, ¿quién es el responsable de garantizar la seguridad dentro del quirófano y alrededor de todo lo que hay en la cirugía plástica? Bueno, mira, desde luego no me voy a quitar de en medio y no me voy a quitar la responsabilidad. Por supuesto que los cirujanos somos los principales responsables, pero la responsabilidad es compartida. El primer responsable de su seguridad, si bien no el principal, pero ojo, el primero, y me refiero a orden cronológico, el primer responsable es el paciente, porque el paciente tiene que informarse adecuadamente y tiene que ir a buscar a un cirujano capacitado adecuadamente para lo que necesita o para lo que el resultado o el procedimiento que se quiere realizar. Después de esto, por supuesto, la responsabilidad también va compartida hacia el personal que nos ayuda. El anestesiólogo, por ejemplo, es una pieza clave y fundamental en cualquier cirugía para velar por la seguridad de nuestro paciente o nuestra paciente. El anestesiólogo y también todo nuestro equipo quirúrgico, mi ayudante, mi instrumentista, la enfermera que está circulando, las personas, enfermeras, compañeras que se dedican al cuidado del paciente durante la hospitalización, todos tienen que estar empapados de lo que es la cirugía que se le hizo al paciente, de qué implicaciones tiene, de qué riesgos hay y qué situaciones adversas pueden ocurrir en el transoperatorio, es decir, durante la cirugía, y también, muy importante, en el postoperatorio, es decir, cuando la paciente está hospitalizada y está esperando a que se le dé de alta o estamos esperando a que evolucione de manera favorable, ahí pueden suceder muchas cosas. Y entonces todos tenemos que estar enterados de qué cosas son. Sí, claro. Y es que también, por ejemplo, es imposible que un cirujano esté pegado al paciente después de operarlo y por eso se tiene que rodear de un equipo que lo va a ayudar a cuidar al paciente. Y es importante, como dices, que estén empapados de todo esto para aprender a reconocer tempranamente datos de alarma, ¿verdad? Que pudiesen decir o gritarnos, ¿no? Oye, me estoy complicando. Oye, hay algo que no va bien, ¿no? Me imagino que ahora durante este congreso que me cuentas que asististe, les explicaron esto, ahora sí que para hacerlo a conciencia. Y eso me lleva a otra pregunta. Realmente para la gente, explícanos, ¿en qué consiste esa seguridad en cirugía plástica? Bueno, la seguridad en cirugía plástica consiste en un montón de medidas
y de consideraciones que nosotros tenemos antes, durante y después de realizar una cirugía plástica. Todo empieza con una adecuada valoración preoperatoria. Quiero decirte que la mayoría de los mensajes que yo recibo en mis redes, y de paso pido una disculpa a aquellos que no alcanzo a contestar, porque a veces estamos bien ocupados, pero la gran mayoría de los mensajes que yo recibo, no solo yo, sino yo creo que todos los cirujanos plásticos a través de Facebook, Instagram, lo que sea, costo. ¿Cuánto cuesta una rinoplastia? ¿Cuánto cuesta tal? Y el tema más importante en estas no es el costo. Yo lo primero que tengo que hacer es valorar al paciente para ver si es candidato y elaborar una lista de necesidades, de requerimientos y de las cosas que el paciente quiere obtener y las cosas que yo le puedo dar. Y entonces se diseña un plan quirúrgico y solo entonces puedo elaborar un presupuesto, ¿no? Entonces, a veces a la gente se le olvida o no saben que es muy importante eso, la valoración preoperatoria, ir a una consulta en la cual nosotros te vamos a preguntar todo, desde en qué fecha naciste, cuántos años tienes, a qué te dedicas, cómo te gusta que te digan. Si en tu familia hay antecedentes de diabetes, de presión alta, de cáncer, si tú personalmente has tenido algún antecedente de importancia, como el tener varices, por ejemplo, o tener antecedentes de trombosis. O sea, son cosas bien importantes que muy frecuentemente la gente no sabe. No, y cosas tan importantes como, por ejemplo, quién te va a cuidar después de la cirugía, ¿no? Esas son cosas que tienes que ver, planear qué tanto tiempo o en qué tanto tiempo vas a poder regresar al trabajo, si todo sale bien. Y si hay alguna complicación o algún evento adverso que haga que la cirugía no vaya a como estaba planeado, o los tiempos de recuperación. Y eso que mencionas es cierto. Realmente evitar complicaciones o evitar o prevenir todos estos factores de riesgo, pues va a hacer que el paciente salga bien de quirófano, que entre bien a quirófano y que salga bien de quirófano. Oye, Jorge, y por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos y beneficios asociados con la cirugía plástica en general? Bueno, primero que nada, hablar de los beneficios. Tú someterte a una cirugía plástica, ya sea reconstructiva o sea puramente estética, te va a devolver, primero que nada, el autoestima, te va a devolver la confianza y te va a devolver la seguridad respecto a tu imagen. Y en caso de ser una cirugía reconstructiva, también te va a devolver la función de una parte de tu cuerpo que habías perdido, ¿no? Entonces, ese es el principal, yo diría que la principal ventaja del tipo de cirugía. Y por supuesto, hay cirugías que nosotros hacemos que a la larga salvan la vida de los pacientes. Y bueno, complicaciones, riesgos que puedan ocurrir, pues como cualquier cirugía, no estamos exentos de riesgos. Podemos tener desde cosas muy triviales, muy frecuentes en otras especialidades, como puede ser una infección o una dehiscencia, que se abra una herida, hasta cosas mucho más severas como una trombosis o un infarto agudo al miocardio, ¿no? Ok, no, pues qué importante es esto de platicarlo con el paciente, ¿no? Porque el paciente tiene que estar enterado. Y eso me lleva a hacer una puntualización en este momento. Como bien decías, el primero que debe de estar enterado de todo y el primero que debe de ser responsable de la seguridad, pues es el paciente, ¿no? El paciente también tiene que asumir su responsabilidad durante una cirugía, porque si bien hay cirugías de urgencia, las cirugías programadas, pues no corre uno prisa por operar al paciente. No se va a morir el paciente si no se opera. Entonces, entre mejor informado, entre mejor educado estés acerca de la cirugía que te quieres hacer, pues yo creo que vas a tomar mayores precauciones, vas a tomar mejores cuidados, te vas a comprometer más con tu salud y vas a ayudarle a tus médicos a que todo salga de maravilla en tu cirugía, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿cómo vamos a evitar y cómo vamos a manejar estas complicaciones que se presentan durante y después de una cirugía? La primera manera de evitarlas es no operar a los pacientes que sabemos que se van a complicar. Es decir, un paciente que tiene todo en contra antes de operarse, pues tenemos que solucionar todos esos factores antes de que nosotros lo llevemos a quirófano. Para eso es la valoración preoperatoria. Para eso, primero que nada, nosotros hacemos una evaluación del paciente y luego se lo enviamos al médico internista, al cardiólogo y después al anestesiólogo para que se elaboren
y las valoraciones correspondientes y se vigilen los puntos específicos, ¿no? de la situación de cada paciente, porque, bueno, todos los pacientes son diferentes y hay que tener atención a cada uno de los detalles que se pueda presentar en cada caso. O sea, hay muchísimas líneas que nosotros seguimos para evitar tener este tipo de complicaciones, ¿no? Ok, perfecto. Y esto me lleva a una pregunta igual que la gente hace muy frecuentemente. ¿Cuál es el nivel de experiencia o qué certificaciones tiene que poseer un médico para que esté facultado para realizar una cirugía plástica? Esa es una de mis preguntas favoritas. A ver, quiero tratar de explicarlo lo más rápido posible, pero no me puedo privar de decir el proceso completo. Un cirujano plástico primero tiene que hacer la carrera de medicina, ¿verdad? Estamos hablando de 6 o 7 años, de los cuales 4 o 5 fueron en la universidad tomando clases, de ahí tomar un año de internado, de ahí tomar un año de servicio social. Hasta ahí estamos bien. Todos los médicos tenemos que pasar por eso. Después, como tú bien sabes, tenemos que pasar un examen sumamente complicado, que es el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, a través del cual se selecciona a aquellos médicos que pueden realizar o que han sido acreedores a realizar una especialidad médica y los que no. Y ese es el principal filtro, porque hay muchos profesionistas que son a lo mejor médicos, que sí tienen la cédula profesional y pueden ejercer la medicina, pero se publicitan como cirujanos sin serlo. Tú y yo sabemos que después de pasar este examen nacional, tenemos que pasar por un proceso larguísimo de una residencia médica en la que tenemos que pasar años en un hospital haciendo investigación, haciendo guardias, tomando clases, teniendo exámenes, con muy poquitas horas de sueño y con muchísimas horas de estudio, y atender a miles y miles de pacientes antes de que nos permitan tener un grado de especialista, ¿no? En el caso de cirugía plástica, pasas por una parte de cirugía general y después tienes que derivarte a la residencia de cirugía plástica, que son otros 4 años de especialidad, en los cuales tú vas a ver muchísimos pacientes con muchas patologías. No todo es chichis, no nada más nos dedicamos a hacer cirugía estética, tenemos que hacer cirugía reconstructiva, tenemos que salvar muchos pacientes literalmente de las garras de la muerte, antes de nosotros poder decir que somos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Entonces es muy importante que el paciente sepa todo el proceso que hay que pasar y que busque el cirujano que realmente tiene la calificación adecuada. Como ya lo mencioné en algún capítulo previo, hay que ir a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y buscar al cirujano con el que planeas ir. Hay un directorio por estado y también puedes buscar, por ejemplo, tú puedes buscar mi nombre y ahí aparezco, está mi foto, está cuándo me tengo que recertificar, de dónde salí, etcétera. Toda la información que necesitas, hasta la dirección de mi consultorio, está ahí. Ok. Y es importante, vaya, porque como bien lo dices, el entrenamiento es lo que te va a dar el nivel de experiencia, es lo que te va a dar las armas para que tú puedas tratar a un paciente. Y como bien lo explicabas hace un momento, la cirugía plástica, la cirugía estética, la cirugía reconstructiva no es solamente la parte operatoria, sino es la medicina perioperatoria, todo lo que rodea al paciente desde que llega por primera vez al consultorio con nosotros hasta que se va a casa, y después cuando llega a sus citas de control y de revaloración para ver cómo va pues todo este proceso, ¿no? Y eso es muy importante, que la gente lo tenga siempre en mente. Oye, Jorge, y ¿cuáles son los aspectos que se suelen descuidar en cuestiones de seguridad de cirugía plástica? Lo que casi siempre se pasa por alto, o lo que muchos compañeros profesionales, cirujanos, especialistas, a veces pasan por alto. Sí, mira, de este congreso al que acabamos de ir me quedó una imagen y una enseñanza bien clara que precisamente tiene que ver con esta pregunta que me acabas de hacer. En muchos quirófanos, sobre todo de clínicas que no son precisamente las mejores,
En muchos quirófanos hay aires acondicionados directos. Estoy seguro que lo has visto. Hay un mini split. Sí, un mini split convencional. Que eso no debe estar en un quirófano. Claro. Tú lo sabes. Hay una norma oficial mexicana que habla acerca de los requerimientos mínimos que debe de tener un establecimiento que presta servicios a la salud que sea asociados a quirófano. Y el quirófano tiene su normativa bien establecida desde hace muchos años de cómo debe de funcionar, ¿no? Y no es porque alguien se lo invente o porque a alguien se le ocurra, es porque tiene una razón de ser. Sí, así es, pero sin embargo encontramos muy frecuentemente aires acondicionados de este tipo que no tienen el flujo laminar que marca la norma. Exactamente. Entonces, pues te encuentras un clima, un mini split normal en el quirófano. Bueno, ya pasó eso. Ese aparato te está haciendo que se diseminen bacterias y que vuelen por el aire y que caigan dentro de tu paciente. Pues es una cosa. Después de eso, el principal factor que yo he llegado a la conclusión que se desatiende mucho en una cirugía es la hipotermia. Los pacientes están sometidos a temperaturas bien bajas porque el paciente está desnudo y porque el paciente está abierto. O en el caso de una lipoescultura, por ejemplo, a lo mejor no está descubierto, pero está descubierto y le estamos infundiendo líquidos que cuando muy calientes están a temperatura ambiente. Claro. Entonces, sí. Eso va a hacer que el paciente se vaya enfriando poco a poco. Y la hipotermia, por desgracia, una vez que se establece, ya no hay marcha atrás. Es decir, si el paciente cae en hipotermia, las complicaciones que puedan venir, pues van a ser más fáciles que ocurran porque se desarrolla toda una cascada inflamatoria y se desencadenan múltiples procesos que van a hacer mucho más fácil que el paciente se complique. Por ejemplo, que tenga una hemorragia o al revés, que tenga una trombosis. Claro. Y ojo, esto es importante decirlo. El quirófano es un lugar que tiene que estar frío, por norma. ¿Por qué? Pues porque entre más calor haya en un quirófano, pues más riesgo de infecciones hay. Pero eso no quiere decir que el paciente tiene que estar frío. Y no precisamente exponer al paciente al frío lo va a hacer como cuando metes comida al refri, ¿no? Que no se eche a perder. Al contrario, es perjudicial que el paciente se enfríe. Existen dispositivos, métodos para mantener el calor del paciente durante la cirugía y que a veces pasamos por alto o que a veces no lo tomamos en cuenta o a veces se hacen cirugías en lugares donde no se cuenta con esa tecnología y quizás porque a veces son lugares donde es más barato, por lugares que son pues quizás económicamente más accesibles, ¿no? Y se omiten estas normas de seguridad o estos procedimientos o protocolos de seguridad a expensas de exponer la salud del paciente. Sí, claro, como lo mencionas, el quirófano pues a lo mejor puede estar frío, pero el paciente no tiene por qué estar frío. Entonces, en nuestro caso, sí tenemos muchísimo cuidado con eso. Utilizamos tecnología en el quirófano para mantener al paciente un poquito más caliente. Esto le va a dar por lo menos 10% más de calentamiento. Utilizamos nosotros soluciones que estén tibias y ahora estamos incorporando también el precalentamiento del paciente antes de entrar al quirófano, precalentarlo para que el paciente entre a una temperatura bastante más alta de la normal al quirófano y eso va a ayudar a que no se enfríe tan rápido. Oye, y por ejemplo, hablando acerca de pues equipamiento y equipo necesario para realizar cirugías o para preservar la seguridad del paciente durante la cirugía, yo veo que utilizas muchos aparatos para tus cirugías, por ejemplo, como la liposcultura, utilizas cada vez tecnología más nueva. Platícanos un poquito acerca de cómo eso impacta en beneficio del paciente. Mira, una de las complicaciones terribles que afortunadamente nunca he tenido y quiero evitarme toda mi vida en la medida de lo posible es que al realizar una lipoescultura yo vaya y perfore una estructura intraabdominal de mi paciente, un órgano, un vaso, lo que sea, ¿no? Entonces, para empezar, los aparatos que utilizamos ayudan a que no tengamos que realizar un esfuerzo físico tan demandante a la hora de introducir una cánula. Ayudan a que sea más sencillo y que tengamos más precisión cuando nosotros estamos introduciendo nuestra cánula, por ende reduciendo el riesgo de complicaciones como la perforación. También, bueno, obviamente van a reducir la fatiga del cirujano, lo cual está bien demostrado que entre menos fatiga tengas, pues mejor va a ser el resultado. También va a disminuir
el trauma quirúrgico que se le ocasiona al paciente, va a disminuir la agresión que le estamos realizando, por tanto va a disminuir la respuesta inflamatoria que tenga el paciente y eso va a ser benéfico tanto para el paciente como para el cirujano. Sí. Oye, y por ejemplo, recuerdo mucho una pregunta que nos hicieron a colación de cuando hablamos en el podcast de liposcultura. ¿Por qué a un paciente obeso no se le puede realizar una liposcultura? La mayoría de los pacientes que buscan en nuestro país un procedimiento de contorno corporal se encuentran pasados de peso. Esa es la verdad. Y no hay tanto problema, como ya lo mencionábamos en el primer capítulo de este podcast, no hay tanto problema como con tener sobrepeso. Pero aquellos pacientes que por índice de masa corporal se sitúan en obesidad van aumentando su riesgo por cada punto que aumenta su índice de masa corporal. Es decir, yo trato de mantener un límite seguro de 30, máximo 31 de índice de masa corporal para llevar a mi paciente a cirugía. Por cada punto que se pasa el paciente, es decir, cuando llega a 32, cuando llega a 33, va aumentando exponencialmente el riesgo de complicaciones del paciente. Se puede complicar con dehiscencia de la herida, como ya me hemos dicho, puede tener más infecciones, puede tener más trombosis, puede tener muchas cosas que se pueden complicar en el transoperatorio, o sea, durante la cirugía, o después de la cirugía, en las 3 semanas, en las 4 semanas que vienen después de realizarla. Esto aunado a que un paciente que está muy gordito, no vamos a poderle dar el mejor de los resultados en términos estéticos, porque por límites de seguridad precisamente, yo no puedo retirar tanta grasa a ese paciente de manera segura. Entonces, no le voy a dar el resultado que está buscando. Entonces, para esos pacientes, la recomendación es, primero, hagan dieta, hagan ejercicio, tengan un adecuado estilo de vida, porque además la obesidad es un estado inflamatorio. Entonces, hay que buscar disminuir eso para que el paciente no esté tan inflamado y entre en mejores condiciones a la cirugía y nosotros podamos tener un posquirúrgico exitoso. Eso es lo que todos queremos. Claro, no nada más es de llegar con el dinero y decirle, ¿sabe qué, doc? Aquí está el dinero. No, ya opéreme, ¿no? Claro. Definitivamente eso no debe de suceder y si sucede probablemente estén con la persona equivocada. Jorge, fíjate que últimamente se han visto muchos casos de pacientes que tienen complicaciones severas o que inclusive llegan a fallecer durante un procedimiento estético. ¿Por qué, desde tu opinión, crees que suceda eso? ¿Es la persona que lo realiza? ¿Es el lugar donde se realiza? ¿No se toman las medidas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Son 3 cosas. Las importantes es el paciente inadecuado, probablemente es el médico inadecuado y muy probablemente es el recinto quirúrgico inadecuado. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar yo como paciente tengo que buscar al profesional adecuado, informarme, porque un paciente informado es un pilar de la seguridad en una cirugía. Y después de esto, estar informado, encontrar al médico adecuado, pedirle que me opere en un sitio calificado que cuente con todos los medicamentos y todos los servicios a su disposición, o si no cuentan con ellos exactamente ahí en ese momento, por lo menos los puedan adquirir o los puedan llamar pues a la brevedad y que puedan atender a una urgencia que pueda llegar a suceder, ¿no? Ok, pues ya para ir finalizando con este tema de la seguridad y dar paso a otros temas que igual vamos a tratar acá. Jorge, aparte de ver Los Hijos del Bisturí y no perderse ningún podcast, ¿dónde puede un paciente enterarse acerca o dónde puede informarse acerca de la seguridad en cirugía plástica? Como ya lo mencionaba, está la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. También existen páginas informativas para el público de la Asociación Americana de Cirugía Plástica. Entonces, ahí ambos organismos cuentan con apartados donde los pacientes pueden ir y preguntar y realmente, consultar preguntas frecuentes. Y realmente la mejor información te la va a dar un cirujano plástico reconstructivo certificado. Es decir, tú puedes ir a consulta, puedes hacer todas las preguntas que quieras, que no te dé pena preguntarle si está certificado, no te dé pena pedirle su número de certificación, no te dé pena pedirle que te enseñe su certificado.
Y bueno, ya una vez que hayas comprobado todo esto, le puedes hacer las preguntas con confianza y te las tiene que contestar. Es así de sencillo. Ve e infórmate antes de pasar el quirófano. Claro, es importante. Y fíjate que últimamente a las redes sociales, y les agradezco a todos los pacientes, a todos los familiares, amigos que se ponen en contacto para felicitarnos y para hacernos llegar preguntas o temas que quieren que traigamos a la mesa. Y precisamente yo el día de hoy quisiera pues platicar con ustedes acerca de preguntas que vienen a colación con el tema y que nos han hecho llegar a través de redes sociales, a través del podcast, a través de muchos lados, ¿no? Y por ejemplo, es el hecho de que cuando vas con tu médico o cuando vas con cualquier especialista, sea que te vayas a operar o no te vayas a operar, son las cosas que yo considero que tú deberías de saber o que deberías de preguntarle a tu médico durante una consulta. Yo siempre he considerado que un paciente debe de salir con todas las dudas resueltas de una consulta y que debe de preguntar y le debe de quedar claro a satisfacción todo de qué se va a tratar su procedimiento y muchas otras cosas más. Y sobre todo, de qué va su enfermedad, ¿verdad? ¿Qué problema tiene y cuáles son las alternativas? La primera de las preguntas que me llegaron o que se me hizo muy importante traer a la mesa es ¿qué operación me están recomendando? Bueno, a todo esto yo les podría decir, bueno, cuando un médico o cuando un especialista le va a practicar una cirugía, pues lo importante es que les explique ¿por qué? Obviamente, ¿por qué los tiene que operar? ¿Y cómo los va a operar? ¿En qué consiste la cirugía? ¿Cuáles son los pasos de la cirugía? ¿Verdad? ¿Cómo me voy a preparar para la cirugía? ¿Qué valoraciones necesito antes de la cirugía? ¿Es solamente ir con el cirujano y ya salir con una hoja para decirme me voy a internar a tal día, a tal hora para hacer la cirugía? ¿O tengo que ir, como bien decías, con el internista? ¿Me tiene que ver el cardiólogo? ¿Me tiene que ver un endocrinólogo? ¿Me tiene que ver algún otro especialista antes de la cirugía? Pues sí, si su padecimiento lo amerita, pues lo ideal sería que su médico le mande a hacer estas valoraciones pertinentes que inclusive por norma oficial mexicana se tienen que hacer antes de la cirugía. Y lo otro importante mencionar acerca de este punto es que los pacientes deben de llevar siempre una libretita a la consulta con todas las dudas que tengan acerca del procedimiento, acerca de la recuperación, acerca de la dieta, acerca de todo, y hacerlas durante el tiempo que estén en consulta. Jorge, en cirugía plástica, a ti, ¿qué te pasa o cómo te llegan los pacientes con respecto a este tema? Sí, mira, coincido perfectamente contigo. El paciente que más me encanta es justamente el paciente que llega con la libretita y las preguntas bien aterrizadas. O sea, esto es lo que quiero saber, estas son las dudas. Y después de que se las contestes y le des la explicación, que el paciente, obviamente, le van a surgir otras dudas, pues tenga la apertura de hacerte las preguntas para que tú le puedas contestar. Yo invierto mucho tiempo, así como tú, en responder las preguntas de los pacientes, porque eso es lo más importante. Para eso están pagando una consulta, en realidad. Claro. Y otra de las preguntas frecuentes es, por ejemplo, ¿por qué necesito una cirugía? ¿Por qué necesito que me hagan este procedimiento? Bueno, es importante que sus médicos les expliquen ¿qué beneficios van a obtener de la cirugía? Es decir, ¿van a mejorar solamente sus síntomas? ¿Van a mejorar totalmente y se les va a quitar la enfermedad por la cual les van a operar? Me llega mucho a la cabeza, por ejemplo, problemas de piedras en la vesícula. Te operamos, te quitamos las piedras en la vesícula y con eso se debe de resolver el problema. Pero, por ejemplo, un caso muy frecuente, piedras en el riñón. Se eliminan las piedras en el riñón, se extraen, pero es un paciente que a lo mejor va a volver a formar piedras, ¿no? Sí, porque a ese paciente no le quitaste el riñón. Exactamente. Le quitas la vesícula al otro. Entonces es muy importante que cada vez que vayan con su médico y les pregunten qué beneficios van a obtener, va a mejorar el dolor, va a mejorar alguna parte del cuerpo, la función en específico, ¿verdad? En el caso de cirugía plástica, pues me imagino que los resultados que espera el paciente, ¿no? Claro, y como mencionas, es importante que saber qué puedo esperar de esta cirugía, pero también otra cosa que es muy importante, ¿qué alternativa existe si no me quiero operar? Exactamente. A veces la cirugía no es la única respuesta que hay
para un padecimiento, ¿no? Y es importante que platiquen ustedes con sus médicos y más cuando te llegan al consultorio pacientes que pues tienen miedo de operarse y realmente la mayoría de las personas no quisieran operarse, ¿verdad? Pero pues a lo mejor tienen un padecimiento que así lo amerita. Pero pues es importante saber, preguntar, oiga, doctor, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo que yo pueda tomar? ¿Hay algo que yo pueda modificar de mi estilo de vida para que yo pueda evitar la cirugía? Y es importante que su médico les explique sí, no y por qué. En el caso de la cirugía plástica, por ejemplo, hay hay procedimientos que pudiesen evitar una cirugía y obtener los resultados que el paciente desea. Sí, puede ser, depende de cuál sea el problema, ¿no? En cirugía plástica, pues atendemos problemas desde el pelo hasta las uñas, entonces pueden ser, pues, o sea, tienes que ver cuál es el problema, pero a veces se puede resolver sin cirugía y otras veces no. Afortunadamente en el caso mío, y es diferente a tu caso, porque en tu caso el paciente llega y te pregunta, doctor, ¿puedo obtener ese resultado sin cirugía? Y pues generalmente cuando te preguntan eso ya es muy tarde para cambiar de estilo de vida. Sí. Y ya tienen el problema encima. En el caso de nosotros, pues el problema pues simplemente es algo que no amenaza su vida por lo general. Entonces, pues siempre podemos poner al paciente en las mejores condiciones antes de que se opere. Excelente. Bueno, hablando a colación, ¿verdad? De la seguridad del paciente, ¿cuáles son los riesgos de la operación? Bueno, pues es que no hay una cirugía que esté libre de riesgos. Yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta, cuando uno sale a la calle, lo puede atropellar un camión. Exactamente lo mismo. Es un riesgo. Entonces, si tú te vas por la banqueta, a lo mejor el camión pues no te atropella, pero no falta el camión que se sube a la banqueta y te atropella, ¿no? Entonces, una cirugía libre de riesgos no existe. La persona que te diga que te va a operar, que no te va a pasar nada, que es una cirugía rapidita, que te vas a ir a tu casa ese mismo día, que aquí, que allá, que te está mintiendo, te está engañando. Complicaciones existen siempre. Y más... Bueno, no siempre. Siempre hay el riesgo. Bueno, perdón. Siempre hay riesgo de complicaciones. Y más si la persona que lleva tu caso o que lleva el protocolo de tu cirugía no toma las medidas de riesgo de las que las medidas de seguridad de las que platicábamos anteriormente, ¿verdad? Elegir el paciente adecuado, el momento adecuado para operarte, porque no es lo mismo que te operes en agudo, que te operes programado, y no es lo mismo que te operes preparándote o no preparándote física, psicológicamente para la cirugía, y tampoco no es lo mismo que te operen en un lugar que no tiene las condiciones ni de seguridad, ni de limpieza, ni de equipo, ni de atención si algo sale mal. Es decir, por ejemplo, si es un procedimiento grande, es un procedimiento, una cirugía mayor que el paciente pudiese tener una complicación que amerita que el paciente vaya a terapia intensiva después del evento, pues bueno, entre más rápido llegue a esa atención, pues mejor le va a ir, ¿no? Entonces, si estamos operando en un recinto, como bien lo dices, que no está preparado para todas esas complicaciones, pues al paciente le va a ir mal. Y cuando hay una complicación, el tiempo sí importa. El tiempo en que tomas acción para reparar o para tratar esa complicación, y el tiempo, a veces esa complicación no se puede tratar en ese momento, sino hay que darle tiempo al paciente para que se recupere y después hacer pues el tratamiento definitivo, y pues eso se paga con la salud del paciente y con las secuelas que le puedan quedar a un paciente. Claro. Oye, ahorita que justo que mencionas del tema de los riesgos, pues una persona que te escuche hablar o que me haya escuchado hablar ahorita que platicamos de seguridad y de riesgos y todo eso, pues puede decir, oye, pues yo no me quiero operar. Entonces, en tu caso, ¿qué pasa si no se operan esos pacientes? Pues depende de la enfermedad, ¿verdad? Hay Pero urgencias. En tu especialidad es más frecuente que si no te operas, te mueras. No siempre. Y eso me lleva, por ejemplo, a ciertos casos específicos. Por ejemplo, la cirugía de la vesícula, te puedes operar, pues mientras no tengas síntomas, pudieses planear un poco más a largo plazo tu cirugía. Definitivamente habrá que operarte, pero no es una urgencia que te operes mañana ni pasado mañana. Porque a veces me llegan pacientes que me dicen, oiga, doctor, es que me detectaron este problema y me dijeron que hay que operarme ya. No es cierto.
Y regularmente eso se lo dicen en una clínica donde había alguien que lo quería operar. Donde le iban a hacer un paquete, donde sí, exactamente. Entonces le dijeron que le iban a operar ya y que ya estaba el cirujano y muchas veces el paciente ni conoce a quién lo operó. Llegan, lo operan, se van y no lo vuelven a ver. Entonces eso sucede frecuentemente, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, si es una apendicitis, si es un divertículo perforado, no sé, una úlcera perforada, bueno, pues así hay que operarlo, ¿no? Si es un paciente con traumatismo abdominal, pues bueno, hay que operarlo, un baleado, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes una hernia, pues tampoco es una urgencia operarte. No es de que llego y ya me voy a operar al día siguiente. Hay que ver el índice de masa corporal del paciente. Pues entre más baje de peso, pues mejor le va a ir. Los resultados van a ser mejores a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces hay cuestiones que se pueden, el paciente se puede preparar muy bien para la cirugía para tener óptimos resultados. Oye, muchos pacientes, aparte de estas cosas que preguntas, me imagino en tu consulta es súper frecuente como lo es en la mía. ¿Cómo va a ser la anestesia? ¿Me van a dormir todo, doctor? ¿O me van a dar el piquete en la espalda? La raquia. Bueno, mira, hay diferentes formas de ponerle anestesia a un paciente. Desde la anestesia tópica que tú nos platicabas que utilizas para el Botox, que puede ser una cremita que entume la zona. Puede ser anestesia local, es decir, se infiltra o se inyecta un líquido anestésico alrededor de la lesión o del sitio que vamos a tratar. Puede ser una anestesia regional. Puede ser que sea un bloqueo, por ejemplo, en el caso de trauma o en cirugía de mano, por ejemplo, cosas de reparación de tendones donde bloquean solamente una extremidad. Puede ser que les pongan la famosa raquia, ¿no? El piquetito en la espalda para dormir. Diría la señora, de la cintura para abajo, doctor. O sea, vaya, hay muchas formas de hacerlo. Lo importante de esto es que el paciente siempre tiene que ser valorado por el anestesiólogo antes de la cirugía. Entonces a mí me preguntan, doctor, ¿cómo va a ser mi anestesia? Y la respuesta es tan simple como, por lo general, utilizamos este o este otro tipo de anestesia, pero eso yo se lo dejo completamente al anestesiólogo. Si el anestesiólogo me dice, este paciente no puede recibir una anestesia neuroaxial, vamos a poner un bloqueo o una raquia, pues no, porque él es el experto en eso. Yo, por muchas cirugías que haya realizado y muchos pacientes que haya tenido, nunca he puesto una anestesia de ese tipo, ¿verdad? O el anestesiólogo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Es un paciente que tiene una lesión pequeña, le voy a infiltrar, le voy a poner anestesia local y hay que darle una sedación. Y él me dirá, ¿sabes qué? Sí se le puede dar la sedación o ¿sabes qué? No se le puede dar una sedación a este paciente. Y ya él va a decir si es anestesia general, un bloqueo, pues vaya, regional, con anestesia local. Pero siempre hay que individualizar cada caso, ¿sí? Claro. Por cierto, saludos a todos los anestesiólogos, porque recientemente fue el día del anestesiólogo. Entonces, saludos. Muchas felicidades, los queremos mucho. Oye, y otra cosa que los pacientes tienen que saber, y también, bueno, a veces se les olvida preguntar es, sobre todo ahorita que tanto hombres como mujeres normalmente trabajamos, tenemos un empleo, entonces los pacientes tienen que saber cuánto tiempo van a tardar en recuperarse de la cirugía o cuánto tiempo esperamos que tarden si es que no hay ninguna complicación. Sí, mira, ese es un tema muy importante y viene a colación mucho el tema de lo que yo hago, que es cirugía de mínima invasión o cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, yo quiero aclarar algo porque me han comentado colegas y me han comentado otros médicos que se dedican a la cirugía. La cirugía laparoscópica no es lo que la gente piensa. La cirugía laparoscópica es una técnica quirúrgica más de las que ya existen. Es decir, es otra forma de hacer cirugías que ya existen, ¿sí? Pero no es para todos los pacientes, ¿sí? No todos los pacientes son candidatos a ciertas cirugías. En algunos pacientes hay que seleccionar mejor para cada cirugía que se va a hacer. Como bien lo decías, hay pacientes muy obesos que no son candidatos para cierto tipo de cirugías en cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, yo creo que quede muy claro eso. Sí, la gran mayoría se puede operar. Y no estoy diciendo que la cirugía laparoscópica no sirva. Claro que no. La cirugía laparoscópica ha venido a revolucionar todo lo que es cirugía general, ¿sí? Pero
sigue siendo válida la cirugía abierta, porque antes de hacer una cirugía laparoscópica tienes que ser un muy buen cirujano general y saber operar, saber realizar el procedimiento de forma abierta, ¿sí? Porque si se te complica por la laparoscopía, lo tienes que abrir. Así es que convertir la cirugía. Entonces, dicho esto, podemos decir, aterrizando ya más la respuesta, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo voy a tomar en recuperarme? Lo habitual es que por cirugía laparoscópica la recuperación sea más rápida. Es decir, puede ser la mitad del tiempo que te llevaría a recuperarte en cirugía abierta. Pero siempre tiene que planear el paciente o siempre tiene que tener en cuenta que no todos nos vamos a recuperar en el mismo tiempo. Depende mucho de si tu cirugía fue de urgencia, si tu cirugía fue programada. Y aún en una cirugía programada hay pacientes que los puedo operar y dar de alta el mismo día. Y hay pacientes que los puedo operar exactamente lo mismo, preparándolos exactamente igual o muy parecido, vaya, y les va a ir diferente. A lo mejor ese paciente lo tengo que dejar otro día, etcétera. Circunstancias, incidentes durante la cirugía pueden ocurrir que cambien el curso de uno y otro y van a hacer que uno se recupere más rápido que el otro. Van a decir, oiga, doctor, es que mi comadre la operaron de lo mismo y se fue de alta el mismo día. ¿Por qué a mí me va a dejar hospitalizado? Bueno, pues porque el caso lo amerita, ¿no? Entonces, siempre es importante que lo platiquen bien con sus médicos, ¿no? Claro, todos los pacientes son diferentes y me llama mucho la atención que comentes todo esto porque a mí me pasa también mucho. Estoy seguro que en cirugía general también sucede, que el paciente, cuando va a hacer una cirugía programada, trata de escoger el tiempo de sus vacaciones. Y como me pasó esta misma semana, el paciente llega y te dice, me quiero operar en la primera fecha que tenga porque yo tengo que estar de regreso en mi trabajo en 10 días, o en 12 días, o en 15 días. Y oye, espérate tantito, o sea, yo voy a tratar de que lo estés. Pero sí tienes que saber que no hay ninguna garantía con ningún tipo de cirugía que puedas estar recuperado en ningún tipo de tiempo, o sea, en ningún lapso. O sea, tienes que saber que muchas cosas pueden suceder. Sí, y ni con ningún cirujano, vaya. Claro. Porque nadie te puede garantizar que en ese tiempo te vas a recuperar. O sea, sí, el que te lo diga te está mintiendo. Definitivamente. Oye, ¿cómo abordas tú estas circunstancias en las que llega el paciente y te pregunta, doctor, ¿cuáles son sus credenciales? Me pasaba mucho hace un tiempo, cuando regresé de hacer la residencia, me preguntaban, oiga, doctor, es que usted se ve muy joven, ¿sí sabe o sí ha hecho muchas cirugías, no? Al principio, y creo que le pasa a todos, ¿no? Al principio quizás cuando no vamos teniendo esta madurez, nos molesta y nos llega a incomodar que nos los pregunten, inclusive hasta nos llega a ofender, ¿verdad? Pero ya con el paso del tiempo y con el paso de la experiencia, te vas dando cuenta que el paciente está en el derecho de preguntarlo. Y hace bien en preguntarlo. Y un buen cirujano no debería de ofenderse porque se lo pregunten. ¿Sí? Vaya, hay que tomarlo como es. Y como dicen, de quién viene. Y viene del paciente. Y el paciente es el más preocupado por su salud. Simplemente es tomarlo con calma y decirle, ¿sabe qué? Hay que ser sincero igual. Es una cirugía que hago todos los días. Y porque la hago todos los días, sé los riesgos y complicaciones que puede haber. Porque ya me pasaron. Porque también ya me han pasado. Siempre dicen, está el cirujano que ya tuvo la complicación y el que la va a tener. Entonces, esos son los dos tipos de cirujanos. Entonces, porque ya me ha pasado, porque ya he tenido estos casos, es que yo le digo esto. O ¿sabe qué? Es un procedimiento que he hecho muy pocas veces. ¿Sabe qué? No es una patología. Usted no tiene una enfermedad tan común. Y es una cirugía que se hace muy poquito o ya casi no se hace porque no es tan frecuente. Y ser sinceros y decir, ¿sabe qué? No puedo tratar su caso. Y referirlo con el colega que sí lo pueda tratar o el que sí tenga más experiencia. A veces te llegan a hospitales de segundo nivel patologías de tercer nivel, donde no hay ni el personal con el expertise o con la experiencia para realizar el procedimiento, ni se encuentra la infraestructura preparada para recibir un tipo de paciente con esa patología,
ni hay tampoco los insumos necesarios para brindarle la seguridad que necesita el paciente para esa cirugía en específico. Entonces, yo considero que entre más honesto sea el cirujano con su paciente o el especialista con su paciente, mejor le va a ir a los dos. Sí, definitivamente es muy importante tener esa honestidad. Como dices, saber referir un caso cuando no es lo que más frecuentemente operas. Exactamente, y tampoco tener algún problema o empacho en que te digan, oiga, doctor, ¿dónde puedo conseguir una segunda opinión? ¿Sabe qué, doctor? No me quedó claro o no estoy conforme con la explicación que usted me dio. ¿Podría usted decirme dónde puedo obtener una segunda opinión? Si ustedes le hacen esa pregunta a su especialista, ya sea cirujano o médico de cualquier especialidad o médico general, no tienen por qué ofenderse. Definitivamente. Señora, si usted no le quedó conforme, con mucho gusto, mire, le refiero con este colega que es igual que yo, cirujano, o que tiene las mismas credenciales que yo, a lo mejor va con él y le da una opinión diferente, o simplemente le va a decir lo mismo para que usted quede confundido, y el paciente está en todo su derecho de hacerlo. Vaya. Sí, de hecho, a mí me ha sucedido eso, ¿no? Que me digan, no, pues es que, a ver, ¿tú qué me vas a decir? Porque ya me dijeron esto. Y yo muchas veces le comento a los pacientes, hey, si no estás satisfecho con mi explicación, o si te caí mal, o si no te gustó lo que te dije, o si todavía tienes dudas, abro mi computadora y les enseño la página que te acabo de mencionar del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y les digo, aquí están tus otras opciones. Puedes ir con cualquiera de ellos que son certificados y ellos te pueden dar su opinión sobre el caso. No te quedes nada más con lo que yo te dije, porque yo también soy un ser humano. Entonces, claro, si bien estoy capacitado, soy un ser humano igual. Entonces, no te quedes nada más con mi opinión. Además, ellos tienen todas las bases científicas para abordar el mismo problema desde otro ángulo o desde otro punto de vista y posiblemente ofrecer una solución diferente. Es completamente un derecho del paciente buscar una segunda opinión. Claro. Y otra cosa que me gustaría tratar es, por ejemplo, como nos decías ahorita, yo también recibo una infinidad de mensajes todos los días por WhatsApp, por redes sociales, donde te preguntan, ¿cuánto cuesta la cirugía de la vesícula? ¿Cuánto cuesta la cirugía láser? ¿Cuánto cuesta la hernia? ¿Cuánto cuesta quitarme esta bola de grasa? O sea, no es eso, pues vaya. ¿Cuánto cuesta una operación? Normalmente lo que hacemos es valorar al paciente y con base a la revisión, a los estudios, a todo esto, pues hacemos un presupuesto. Pero ese presupuesto tampoco es definitivo. Como esos lugares donde pueden ir y les dicen, ¿sabe qué es? Pues el paquete de la vesícula está en esto. El paquete de cesárea está en esto. El paquete de la piedra... No, vaya. Lo que no les dicen son las letras chiquitas. ¿Qué pasa si hay una complicación? ¿Quién va a pagar el restante? ¿Lo va a pagar el cirujano? ¿Lo va a pagar el paciente? ¿Lo asume la clínica que ofreció el servicio? Eso es lo importante y las letras chiquitas del contrato que nadie quiere, o lo incómodo, de lo que nadie quiere hablar, pero que es necesario que se hable para evitarse malos entendidos después. Ustedes deberían de saber que si hay una complicación, es muy probable que el médico y que la clínica les vayan a cobrar más de lo que originalmente presupuestaron. Y todo eso lo deberían de preguntar durante pues la consulta de valoración, ¿verdad? Sí, por supuesto, y totalmente de acuerdo. Son cosas que suceden muy frecuentemente. El paciente quiere saber cuánto dinero le va a costar operarse, pero hay que recordar que nosotros no ofrecemos un servicio como una bolsa de papas o una botella de refresco. Nosotros ofrecemos un tratamiento que puede tener infinidad de variables y que pueden suceder 20,000 cosas antes, durante y después del tratamiento que puedan modificar los costos del mismo. Entonces, pues sí, obviamente uno le genera al paciente un presupuesto y le dice, mira, esto es lo que costaría hacerte esto. Esta cirugía que tú estás pidiendo o que tú necesitas. Si hay, como bien dices, alguna complicación, si hay alguna eventualidad, pues va a haber otros gastos y ya nos pondremos de acuerdo en cómo se paga, ¿no? O sea, yo puedo ofrecerle a mi paciente no cobrarle a lo mejor una parte de los honorarios en una complicación. O una reintervención. Sí, o una reintervención. Pero pues no voy a hacerme cargo de todos los gastos que deriven porque además el problema viene tanto del caso como de los antecedentes que el paciente traía antes. Y por eso es importante explicarlo todo en consulta. Puede pasar esto y en caso de que pase, pues vamos a resolverlo y se resolvería así, pero obviamente pues eso implica un costo. Otra cosa importante igual, amigos, recuerden que
no es un gasto lo que están haciendo, es una inversión. Están invirtiendo en su salud. Y como tal, a veces recortar el presupuesto puede derivar en complicaciones y en exponer su salud. Y eso se va a pagar, aparte de con dinero, lo van a pagar con su salud. Entonces, no se expongan y traten de hacer las cosas lo mejor posible. Traten de tomar estos consejos. Y cuando vayan a un hospital, es importante que, por ejemplo, si les van a operar de algún lado, que les pongan en este brazo. Este es el brazo bueno, ¿eh? Entonces, para que el médico no se vaya a confundir. El marcaje, exactamente. Es importante que revisen y que su médico les explique todos los protocolos de seguridad que maneja él, que maneja su equipo quirúrgico y que maneje los hospitales o clínicas donde operen. Bueno, pues creo que hay mucha tela de donde cortar en cuanto a seguridad del paciente, en cuanto a preguntas frecuentes. Les agradecemos mucho que nos hagan llegar todas estas dudas, todos sus comentarios a través de las redes sociales, y por aquí les vamos a ir dando salida poco a poco y esperemos hayamos resuelto la mayoría de las dudas que hasta ahora nos han hecho llegar. Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García. Me pueden encontrar como Benito el Cirujano en Instagram o como doctor Benito Antonio Ramón García en Facebook. Jorge. Hola, yo soy Jorge Romero, cirujano plástico y reconstructivo. Me pueden encontrar como @drjorgeromero en casi todas las redes. Que pases una excelente tarde, amigo. Igualmente, que pasen un excelente día y nos estamos viendo en el próximo episodio. Saludos. Hasta luego.